Vamos a analizar este tema desde el aspecto antropológico, cuáles son los factores que están incidiendo a que este fenómeno se siga incrementando. Está conectado con nosotros Soledad Álvarez, ella es antropóloga de la Universidad de Illinois de Chicago, desde los Estados Unidos, y le agradecemos mucho por acompañar este análisis. Gracias, Soledad, buenas tardes, te saluda César García. Hola César, buenas tardes y un saludo a la audiencia que nos está viendo y escuchando. Bien, ¿cuál es el primer análisis que nos puedes hacer sobre lo que está pasando en esta era de la migración? Antes muchos se aventuraban vía marítima, pero ahora el Darién se ha convertido sin duda alguna en la primera opción para aquellos que quieren consumar el denominado sueño americano. ¿Por qué razón? El cruce por el Darién hay que tener en cuenta que es algo que se venía dando desde hace por lo menos una década, no de la manera masiva y tan visible que es ahora. Es un cruce muy complejo que responde a al refortalecimiento de las medidas de control migratorio en todo el corredor que conecta Centroamérica con Estados Unidos. En la medida en que los migrantes no pueden atravesar rutas de manera regularizada, cruces de manera clandestina y cada vez más riesgosos, como el cruce al Darién, han ido proliferando. Esta es una tendencia que sucede no solo en las Américas, sino en el mundo. En la medida en que las fronteras se van cerrando, y esto no solo es en términos materiales por la militarización de fronteras o cierres directamente, sino porque las políticas de control se vuelven más duras, los visados se van externalizando, la gente que debe migrar, que necesita salir, que busca otro lugar para mejorar sus condiciones vitales, acude a otras rutas. Es una manera que así se ha venido dando y lo que estamos viendo en el Darién es una exacerbación de esa tendencia, César. Bien, veíamos en la infografía que los venezolanos sin lugar a duda ocupan el primer lugar. Sabemos la situación de Venezuela, propiciada por un régimen antidemocrático en donde la diáspora se dispersó por todas partes del mundo, pero principalmente hacia América Latina. Pero en el caso de Ecuador, ¿qué está pasando? Sabemos que hay factores como el narcotráfico, la violencia que ha soportado el país, pero ¿qué otros aspectos podrías destacar de lo que pasa por la lógica de aquellos que dicen me voy hacia los Estados Unidos y a veces algunos de ellos incluso tienen un trabajo acá en el Ecuador? Ahí tenemos que contextualizar a la diáspora ecuatoriana, que es una diáspora histórica. Durante más de 5 décadas, los ecuatorianos hemos venido migrando. Estados Unidos ha sido el mayor lugar de destino, pero otros más en Europa. Es decir, estamos hablando de por lo menos 2 o 3 generaciones de migrantes que han venido saliendo. Eso hay que tomar en cuenta porque no es algo reciente. Otra vez, lo que estamos viendo es un pico en la migración. Recordemos que en la historia migratoria ecuatoriana al menos podemos encontrar 3 picos, en los 80s, en los 2000s, y este es un tercer pico. Eso nos remite a condiciones estructurales del país, que me parece que por delante de la violencia del narcotráfico, que habría que tomarlo con muchas pinzas, hay que primero entender que en el Ecuador las condiciones materiales de sobrevivencia y de vida digna para la gente están puestas en entredicho. Y la salida de migrantes que ahora estamos viendo de manera tan masiva, César, hay que recordar que es una salida que empieza a tener números altos, no ahora, sino se viene esto dando por lo menos desde la caída del precio del petróleo desde 2014. En ese momento ya empezamos a registrar una salida de ecuatorianos por México. Siempre ha sido por México, por otros países centroamericanos. Entre 2018 y 2020 vimos un pico muy grande de salida por México debido a que México retiró la imposición de visado. Esto es en el momento pandémico, que también hubo un incremento importante de migrantes que salieron por esa ruta, y ahora estamos atestiguando a un incremento inesperado en términos de la cantidad de migrantes que están saliendo por el Darién. Lo que llama la atención es, por un lado, que es la nueva ruta que siguen
por el Darién de manera masificada, pero recordemos que la gente desde nuestro país ha ido saliendo por rutas marítimas, como bien decías tú, esto es sobre todo durante los 90s, por rutas terrestres, muchas veces bajando a Perú para luego seguir en rutas aéreas y combinando rutas aéreas por distintos países centroamericanos hasta llegar a México y luego cruzar por tierra. Lo que estamos viendo además aquí creo que nos debe alertar de un fenómeno muy complejo que tiene que ver con una convergencia de condicionalidades. Y reitero, por un lado, la difícil situación económica, el estrangulamiento en términos materiales está teniendo un efecto muy grande, sobre todo en el momento pospandémico. Habría que también tomar en cuenta que las estructuras de protección social del Estado están muy debilitadas y es algo de lo que no se habla tanto. Se está poniendo mucho más énfasis en la violencia del narco, que está presente en nuestro país, sí, pero ¿qué está pasando con el Estado? El Estado ecuatoriano es un Estado que debería garantizar por lo menos las condiciones de vida digna de la población y no lo está haciendo. Hemos tenido dos administraciones que abiertamente han ido desmantelando esos sistemas de protección estatal desde el morenismo y ahora con Lazo, y resulta bastante más simple en esta ecuación poner el foco de atención en los así llamados narcos y violencia organizada que entender esta configuración compleja de convergencias de causas, donde no hay que aminorar, por supuesto, que hay un incremento de violencia urbana, de violencia criminalizada, que es algo que se está dando en toda la región, pero que también tiene una raíz estructural y que se debe a la desigualdad y a la pobreza en América Latina y en este caso en Ecuador. Muy bien, y quiero incorporar un elemento a lo que tú estás mencionando porque nos ha dejado una lección que el crimen transnacional se comunica, trabaja conjuntamente. El narcotráfico no está desligado de la trata de personas y en ese sentido se está haciendo muy poco. Por ejemplo, acá en el Ecuador hay casi un porcentaje insignificante de sanciones a los denominados coyoteros o a los tratantes de personas, y actualmente ha habido una evolución también ligada a las redes sociales, en donde prácticamente se vende como una experiencia este cruce por el Darién. He escuchado a muchas fuentes que te dicen, desde aquí de Quito, en un mercado, salen a las 6 de la mañana todos los buses que se dirigen hacia ese punto. Es decir, es un secreto a voces. Se sabe cómo se va hasta ese punto y las autoridades no hacen prácticamente nada al respecto. Ahí habría que tomar en cuenta otra cosa, César. Las prácticas de coyoterismo en el Ecuador datan desde hace por lo menos 5 décadas. Es decir, es parte no solo de la dinámica migratoria, sino también de la economía informalizada que sostiene al Ecuador. En el coyoterismo están empleados dentro de esa economía ilegalizada múltiples actores y múltiples otros actores se benefician del tráfico de migrantes, entre otros agentes estatales. Eso hay que poner sobre la mesa porque hay una colusión entre actores estatales, paraestatales, entre coyoteros, enganchadores, gente local que vive alrededor de la dinámica del cruce de migrantes. Y eso tampoco se pone sobre la mesa. Parte de la economía informalizada latinoamericana, donde el 50% de la población está empleada, se inserta esta economía ilegalizada tan compleja. Entonces, otra vez, me parece que las preguntas que tenemos que hacer es, más allá de si las redes digitales están ayudando a que los migrantes salgan, lo cual es cierto, y las redes digitales antes eran utilizadas redes telefónicas, es decir, la comunicación tecnologizada es parte de la migración. Lo que hoy día tendríamos que poner sobre la mesa y como un punto de debate central es qué rol está cumpliendo el Estado como protector de la gente que está saliendo, por un lado, qué formas de colusión y corrupción se están dando dentro de las dinámicas del coyoterismo, del tráfico de migrantes, de la trata de personas, y lo último que tú mencionaste, qué otras formas de colusión se están dando entre estas otras formas de tráficos con las redes de crimen organizado. Finalmente te dijera que efectivamente los migrantes que están saliendo por el Darién acuden en ciertos tramos
al pago de coyotes, como lo que tú mencionaste, pero en varios otros tramos, y son muchos los casos que vamos recogiendo, investigadores e investigadoras que estamos en este campo, son los propios migrantes los que se van autoorganizando y van generando dinámicas de ruta, de autoprotección, de solidaridad en ruta para poder llegar hasta las fronteras. Entonces son temas que me parece que es muy importante que los medios de comunicación nos pongan al debate, porque hay muchas aristas que deben ser comprendidas y sobre todo analizadas desde varias dimensiones. Muy bien, justamente es lo que hemos hecho en esta tarde, Soledad. Gracias por tu aporte, ayudarnos a comprender cómo se puede diseccionar este fenómeno que sigue creciendo y afectando a millones de migrantes que sigan aventurándose por el Darién en busca del denominado sueño americano. Buenas tardes, gracias. Gracias a ustedes.